Hola queridos amigos, es un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo este tiempo juntos. ¿Sabes qué sentirías si durante mucho tiempo has estado esperando algo? Y han pasado los años en tu vida y sin embargo eso que tanto anhelabas, que tanto esperabas no llega. Quizás en algún momento del camino te has sentido triste, decepcionado o incluso puedes haber llegado a pensar que lo que tanto anhelabas no iba a llegar en ningún momento. En la historia del pueblo de Israel pasó algo muy parecido. Durante siglos y siglos ellos estuvieron esperando la venida del Mesías. Estuvieron esperando la venida de aquel que de alguna manera sería el redentor de su pueblo. Es cierto que a lo largo de los siglos la visión que ellos tuvieron del Mesías fue cambiando. Para el siglo I de la era cristiana, cuando Jesús aparece, la visión mesiánica que tenían era una misión netamente política. Como ya hemos dicho en alguna otra oportunidad, siendo un pueblo que estaba bajo la ocupación romana, la mayor preocupación de ellos era estar libres del poderío romano que los controlaba, los subyugaba, los maltrataba y los esclavizaba. Así que el tipo de Mesías que ellos necesitaban era un Mesías finalmente que les solucionara los problemas políticos sociales que ellos tenían. En este sentido, Jesús no encajaba dentro de la expectativa del pueblo de Israel. Será por eso que el Evangelio de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo recibieron porque eran mala gente o porque realmente no tenían ganas de creer en el Mesías, sino porque realmente el Mesías no se acomodaba a sus expectativas. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿cuántas veces nuestra visión de Dios, cuántas veces nuestras expectativas de Dios no se cumplen simplemente porque en realidad lo que nosotros queremos y lo que nosotros esperamos no está dentro del plan y del proyecto de Dios? Entonces lo que debiéramos plantearnos es si realmente nuestras expectativas, nuestros conceptos, nuestros puntos de vista, lo que nosotros realmente anhelamos y necesitamos, es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Esa finalmente podríamos decir es la clave. Aquí lo importante no es lo que uno espere, sino lo que realmente Dios nos quiere otorgar a cada uno de nosotros. Y eso es lo que pasó en el pueblo de Israel. Ellos estaban esperando un Mesías que lo libertara del dominio romano y de pronto apareció alguien que, por así decirlo, les aguó la fiesta. No tenía nada que ver con lo que ellos estaban esperando. No porque Dios de alguna manera no hubiera dicho cómo iba a ser el Mesías o lo que el Mesías iba a venir a realizar en la vida del pueblo de Israel. Dios en ese sentido había sido tremendamente claro a lo largo de los siglos y en una cantidad de mensajes proféticos Dios le había dicho a su pueblo cuáles eran las características del Mesías. Le dijo incluso el lugar donde iban a nacer, donde iba a nacer el Mesías. Mencionó incluso la fecha del inicio de su ministerio en la profecía de las 70 semanas. O sea, Dios se encargó de dar detalles a su pueblo para que cuando llegara el Mesías ellos en realidad estuvieran preparados. Pero el problema eran las expectativas, lo que ellos querían, lo que ellos sentían que necesitaban. Y cuando Dios cumplió lo que realmente había prometido y dándoles lo que realmente necesitaban, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En última instancia, es cierto que en este mundo en el que nosotros vivimos hay injusticia. Es cierto que en este mundo hay maldad. Es cierto que en este mundo hay desafecto. Es cierto que en este mundo hay violencia. Es cierto que en este mundo hay desigualdad. Cuando uno simplemente repasa la historia de este mundo, ve una historia de mucha sangre, guerras continuas. Hace algún tiempo que me estoy dedicando a leer, a investigar acerca de historia en Oriente, por ejemplo, la historia del Japón. La historia de Japón es sorprendente, especialmente en el periodo feudal, que fue el periodo cuando los guerreros japoneses, los samuráis, tenían prácticamente el dominio. Los señores feudales, con sus ejércitos de samuráis, desarrollaban guerras que eran auténticas masacres. Guerras y guerras, masacres y masacres. Un pueblo que durante siglos lo único que hizo fue pelear entre ellos, matarse entre ellos. Pero es que esa historia, la historia del Japón medieval, no es sino parte de la historia general de la humanidad, donde los seres humanos, lamentablemente por causa del pecado, no han conocido la paz. Entonces, en última instancia, ¿qué es lo que el mundo necesita para ser un mundo mejor? ¿Acaso las revoluciones políticas han hecho de este mundo un mundo mejor? ¿Acaso las guerras han hecho de este mundo un mundo mejor? Pensemos por un momento, ¿toda la utopía comunista transformó realmente el mundo?
Cuando nosotros pensamos en la historia de la URSS, simplemente lo que vemos es que las condiciones de vida de la gente en la Unión Soviética en realidad no mejoraron. Es cierto que dejaron de ser esclavos de los zares, pero pasaron a ser esclavos de un sistema. En última instancia, cuando nosotros vemos sistemas políticos, cualquiera, de derecha, de izquierda, los sistemas políticos totalitarios, de una forma u otra no le impiden al hombre librarse de la violencia, no le impiden librarse de la maldad genética que me atrevo a decir a veces hay en el corazón, o hay, mejor dicho, en el corazón de los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, menciona el momento en que Jesús públicamente se manifiesta. En un lugar donde Juan el Bautista solía bautizar. El lugar es Betabara, del otro lado del Jordán, justamente del lado donde el pueblo de Israel acampó antes de entrar a la tierra prometida. En ese lugar Juan bautizaba y a ese lugar se fue Jesús. Y cuando Juan el Bautista, su primo, vio a Jesús, dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Más adelante, los versículos 35 y 36 vuelven a repetir la misma idea. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, querido amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas. Dios cumplió su palabra y envió al Mesías, pero con un propósito muy definido. No lo envió para crear un levantamiento, generar un levantamiento armado de los judíos hacia los romanos. No lo envió para promover una revolución política que derrotara al emperador y pusiera al rey de Judea al frente de todos sus súbditos o al frente del imperio romano. No lo envió a generar una lucha de clases donde los unos mataran a los otros. No lo envió a dividir, lo envió a quitar el pecado del mundo. El propósito de la venida de Jesús fue ese, quitar el pecado del mundo. Ahora, por un momento, quiero que pienses en el pecado en términos de lo que es el pecado. La Biblia, cuando habla del pecado, lo define de diferentes maneras. Dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice que la transgresión de la ley es pecado. Dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. También nos dice que cuando nosotros hacemos cosas con intenciones equivocadas es pecado. Aún un acto bueno con una intención incorrecta se puede transformar en un acto pecaminoso. Así que en última instancia, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado del cual Jesús vino a liberarnos a nosotros? El pecado de vivir de una manera fuera del amparo de Dios. El pecado de vivir equivocándonos del camino. El pecado de errar el blanco constantemente. De eso vino a librarnos Jesús. El pecado congénito de nuestro corazón que nos lleva a tener celos, envidia, rencor, desafecto, desamor, odio, y que hace que se levante hermano contra hermano, vecino contra vecino, nación contra nación y pueblo contra pueblo. Finalmente Él vino a librarnos de lo que el pecado hace en la vida del ser humano. Por eso es que la salvación, permíteme que te diga, la salvación es una experiencia personal, porque lo que Dios quiere hacer es cambiar a las personas de una vida a la vez. Jesús es especialista en transformar corazones. Y Él lo que espera es que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón para quitar el pecado que hay en nuestro corazón. En tu mundo hay pecado. En mi mundo hay pecado. En este mundo íntimo que soy yo, en ese mundo íntimo que eres tú, hay pecado. En ese mundo íntimo que eres tú y que soy yo, hay desafecto, hay desamor, hay necesidad de cambios. Y Jesús vino para quitar el pecado que hay en tu vida y el pecado que hay en la mía. Por eso, querido amigo, querida amiga que me escuchas, quiero invitarte en esta mañana a aceptar al Mesías. Pero no un Mesías político, no un Mesías social, no un Mesías filosófico, ni siquiera un Mesías religioso. Te quiero invitar que abras la puerta de tu corazón al Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, porque Él
puede quitar el pecado de tu vida, el pecado de mi vida, porque vino para quitar el pecado del mundo. En la medida que cada ser humano permita a Jesús quitar el pecado de su existencia, este mundo será un mundo mejor. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.